ratito tenemos todos los detalles. Vamos a presentarles los títulos del día de hoy. Sesión en la Cámara Baja está prevista en el artículo 71 de la Constitución, donde fue citado el ministro de Economía, Luis Caputo, pero ya se sabe que no va a venir. Y a las 2 de la tarde está otra sesión prevista y ahí fueron citados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. El tema es la agencia Andis y todas las derivaciones que hubo, pero tampoco se cree que vayan a venir. Elección de autoridades en diputados. Berti Venegas Lynch fue elegido presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto es para reemplazar al que era también candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Después del escándalo que hubo con Fred Machado, renunció a su candidatura y también a seguir adelante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y quedó a cargo Berti Venegas Lynch. Hola Jess, ¿cómo va? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo bien? ¿Estás? ¿Qué tarde incierta y cargada de información? Sí, porque además tuvimos ayer la foto del presidente Javier Milei con el presidente norteamericano Donald Trump. Hubo una reunión, sobre todo Donald Trump dio algunos detalles de la relación con Argentina y generó bastante revuelo, ¿no? Esto que dijo, bueno, nuestro apoyo va a estar condicionado a las elecciones. Sí, y la carta que le escribió, querido Javier, sos el mejor, sos un gran presidente, sos mi amigo. Le puso también con una firma que dije, wow, esta era la firma de Donald Trump. Me dio como un poco de escozor. Bueno, claro, todas las miradas del mundo puestas ahí porque estaban, a ver, por un lado la cuestión, digamos, si querés más local, que tenía que ver con este apoyo del Tesoro de los Estados Unidos al gobierno. Pero la figura de Donald Trump, que en las últimas horas cobró una relevancia internacional impresionante, porque hasta ahora parece ser el único líder del mundo que logró la paz en Medio Oriente, o que logró un acuerdo de paz en Medio Oriente. La paz, la verdad que es una palabra demasiado amplia para lo que se vive por estas horas en ese lugar, donde también hay mucha incertidumbre respecto de cómo va a proceder ese acuerdo, esa firma, donde uno de las personas que acuerdan ese tratado es un grupo terrorista, ¿no? Sí, y también ayer Javier Milei le entregó a Donald Trump, cuando comenzó la reunión, un cuadro con el pedido que hizo Javier Milei también para que, digamos, reconocimiento también por este acuerdo de paz en Medio Oriente. Es que, muy bueno, impresionante. Sabemos que Milei siempre estuvo muy alineado desde que asumió, tanto con Donald Trump como con Netanyahu, que es el mandatario en el Estado de Israel. Sí, hay un alineamiento ideológico. Son muy pocos los países en el mundo que suscriben la política de Benjamín Netanyahu, pero claramente lo cierto es que Donald Trump ha sido el único líder. Yo lo comparaba con que incluso el propio Papa Francisco en su momento fue quien intentó mediar o se lo buscó como un posible mediador para acordar la paz cuando habían sido secuestrados los rehenes. Y no se logró, no se pudo. Se pidieron a países de la región incluso que oficiaran como mediadores, como podía ser Jordania, como podía ser Egipto, y no se logró. Y ahora es la figura de Donald Trump quien se mete en el medio del conflicto, viaja exclusivamente y logra que se produzca este acuerdo, ¿no? Sí, así es. Bueno, así que bueno, fue uno de los temas por lo menos que le interesó instalar ayer también a Javier Milei, y después se centró mucho en Donald Trump dar algunos detalles con Scott Bessent de este acuerdo o este apoyo bastante fuerte que le ha dado al gobierno de Javier Milei, o sea, no pareciera que sea la Argentina, sino más al presidente Javier Milei, en tanto y en cuanto le vaya bien en las elecciones, que de eso dependerá seguramente el swap con Estados Unidos, que se anunció de 20.000 millones de dólares. Y para las elecciones, según como se mire, falta cronológicamente muy poco tiempo, pero también para lo que es Argentina falta un montón para que sean las elecciones, es decir, en el medio puede pasar realmente muchas cosas. En verdad, cuando fueron las últimas elecciones, las de la provincia de Buenos Aires, se miró con mucha preocupación esa distancia entre la Libertad Avanza y el Frente de Todos, y en el medio, encima,
Para entonces estaba la cuestión de la Agencia Nacional de Andes y todo este escándalo que tenía que ver con la sospecha de corrupción. Pero en el medio se cuela la cuestión de José Luis Espert, la pata del narcotráfico rozando o metiendo un palo en la política, el triple crimen y la derivación de todo esto, digamos, eclosionó y claramente el capital político que tenía la Libertad Avanza en manos de José Luis Espert se dinamitaba, se explotaba. Está Gonza trabajando en vivo en la previa de lo que es una sesión que fue convocada para ahora, para las 12 del mediodía, con el requerimiento de que viniera el ministro de Economía para que explicara precisamente, entre otras cosas, este acuerdo contraído o este apoyo contraído con el Tesoro de los Estados Unidos, pero no va a venir. Y recién nos preguntábamos, ¿está todavía en Estados Unidos? Caputo no estaba, ha vuelto. Capaz está viajando. Está viajando, pero bueno, ya se descarta que venga. Tiene más detalles Gonza, que está trabajando en vivo ahí en las puertas de esta sesión todavía en marcha. Gonza. Hola Meli, placer saludarte a vos, a Jessy y a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos aquí nosotros, como siempre, muy cerquita de lo que es el Salón de los Pasos Perdidos, del Delia Parodi, y detrás mío el pasillo por donde generalmente pasan todos los legisladores rumbo hacia el hemiciclo y luego hacia el recinto, donde hoy veremos una imagen y donde estamos viendo por lo menos una previa de una sesión informativa. Recordemos, esto avalado por el artículo 71 de la Constitución Nacional en referencia a el pedido que pueden hacer cualquiera de las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, para pedir alguna explicación a un ministro. Hoy, recordemos, en el orden, a las 12 del mediodía estaba la convocatoria y sigue estando, lógicamente, pero entendiendo que, lógicamente, no va a estar presente el ministro de Economía, Luis Caputo, para solicitar algunas explicaciones referidas a los acuerdos económicos con los Estados Unidos de Norteamérica y sobre todo con este swap de 20.000 millones de dólares, que un poco es lo que trascendió en cuanto a la información, y por eso la solicitud de los legisladores para solicitar información. Y luego a las 14, recordemos, por la cuestión de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, por lo menos el pedido de presencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y también del ministro de Salud, Mario Lugones. La realidad, Meli, lo que les puedo contar desde aquí es que hay una cierta calma, una cierta tranquilidad. Sí está sonando la chicharra, sí he visto ya algunos diputados pasar rumbo hacia el hemiciclo, algunos diputados como Benedict Beltrán, como Pablo Servi, como Anzaloni. Hay diputados que ya de a poco se van acercando, pero la realidad y lo que hay que preguntarse es quiénes realmente van a sentarse en las bancas para dar un poco lugar a esta sesión. Hoy me parece que tenemos que tomar este concepto, dar lugar a esta sesión en cuanto al pedido de explicaciones. Y después la otra cuestión es, si había poca expectativa ya en la previa de que vengan y den justamente las requeridas respuestas, los requeridos informes, los ministros convocados para hoy, hay que decir que hay un ambiente de mucha tranquilidad aquí. Por lo menos hasta ahora yo no he visto pasar, no sé si en el momento en el que empecé a hablar y detrás mío hay algún acercamiento por parte de legisladores de Unión por la Patria, pero yo por ahora no he visto ninguno. Sí es cierto que acaba de terminar una comisión, pero lo que les puedo decir hasta el momento es que hay mucha tranquilidad y poca expectativa de que se lleve a cabo la sesión que estaba esperada, por lo menos que se lleve a cabo. Mira, ahí están pasando justo detrás tuyo todos los miembros que hasta recién estaban en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque ahí veíamos, por ejemplo, a su titular, a su presidente, y vemos otros cuadros políticos que van pasando ahí por detrás tuyo. Lo cierto es que la chicharra está sonando, el recinto ya está abierto y formalmente preparado para darle lugar a esta sesión convocada, y vos decías recién como este juego, digamos, de la política donde vos citás, aún sabiendo que no va a venir un funcionario que Jessy me decía recién, ¿en qué puede...? A ver, para si hay alguien que está del otro lado viendo la señal, que no está familiarizada con el juego que supone la política parlamentaria, ¿no? Que es la negociación, la especulación, los acuerdos, los consensos. ¿Para qué se cita un ministro que ya se sabe que, si querés, hasta por una cuestión lógica que está en otro país no va a venir? ¿Para qué se produce esto? Claro, bueno, en este caso es un artículo de la Constitución el que habilita este tipo de interpelaciones, que es el número 71, donde tiene potestad el Congreso Nacional para poder citar, para interpelar, sea con informes escritos o verbales, algún ministro.
hubo reiteradas comisiones que han citado a varios funcionarios a los que tampoco han participado, no han respondido a determinados informes escritos, entonces lo que la oposición, distintos bloques opositores dicen, bueno, agotamos todas las instancias, lo llamamos a que venga a la sesión y dé explicaciones respondiendo a las preguntas de los diputados y diputadas. En este caso, sí, de alguna manera se sabía que Luis Caputo no iba a venir, no quiso venir tampoco a presentar el presupuesto 2026 por el momento, que es algo que reclama la oposición también, y es de alguna manera dejar expuesto al ministro de que no quiere, digamos, cumplir con un artículo de la Constitución que, digamos, habilita al Congreso a citarlo para que dé esas explicaciones. Gonza, ¿querías decir algo? Exactamente. Sí, Sí, exactamente. No, está perfecto. Estaba escuchando atentamente lo que decía Jessy. El artículo de la Constitución del 71 está, y la realidad es que los legisladores lo convocan sin la necesidad de tener en la previa una respuesta o no. Es básicamente, como decías un poco, para, bueno, dejar en exposición el hecho de que quiera, pueda o no venir aquí a la Cámara de Diputados, así como puede pasar en el Senado, y dar ciertas explicaciones y responder preguntas que, a diferencia tal vez de lo que puede llegar a suceder con la llegada del jefe de gabinete de ministros cuando viene a presentar su informe, según el artículo 101, recordemos que tiene que ser alternado, hay previamente, bueno, una cantidad de preguntas enviadas, respuestas enviadas, hay un ida y vuelta y ya más o menos se puede saber de qué se va a hablar. En este caso, el pedido para un poco interrogar a los ministros se hace aquí en el recinto. Se puede llegar a tener una posibilidad de conocer esa información previamente, sí, por parte del equipo de trabajo de cada uno de los ministros, pero la realidad es que acá básicamente es pedirle que venga aquí al recinto, a que se siente, a que le pregunten y a que pueda responderle las consultas que tienen los legisladores. Le decíamos, la chicharra está sonando, son las 12:13, veremos hasta qué momento se dará la posibilidad, hasta las 12:30, lógicamente hay de esa media hora de espera lógica, donde, bueno, habrá que ver, bueno, si ustedes lo están viendo en imágenes, no sé si ya está ubicado Martín Menem o no en el estrado para dar comienzo a la misma cuando haya quórum, pero no me imagino un recinto colmado a esta hora. Mirá, o por lo menos desde aquí no puedo observarlo. Ahí tenemos la imagen completa, Gonza. Obvio, vos donde estás ubicado no tenés ni siquiera un registro de video para poder ver lo que estamos nosotros mostrando ahora, que es un plano, digamos, de aéreo, ¿no? De supino del recinto. Se ve ahí el espacio donde tiene que sentarse Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, vacío todavía, y el recinto, la verdad es que se ven escasas personas que empiezan a aparecer. Un diputado pareciera. Y hay como algunos ahí, es como en donde están los taquígrafos. Hay 3 personas paradas ahí conversando, hay algunas otras que están como en los costados, ¿no?, del hemiciclo, que están como, pueden llegar a ser asesores, o me parece que son diputados que están despacito empezando a entrar. Pero no, hay un solo diputado que ni siquiera alcanzo a ver quién es. No, yo tampoco. No sé si no es Heller. No, es que... No es ese sector el que se sienta, Ay, me gustaría hacer como con los dedos para abrir así la imagen, pero no se ve. Claro, para hacerle zoom. Sí. Claro, exactamente. Pero la realidad es que en la previa cuando íbamos haciendo algunas consultas, la expectativa te diría que era hasta casi nula. Nula al punto de poder analizar el hecho de si iba a haber o no expresiones en minoría, que era lo que al principio se estaba hablando. Es decir, si vos presentaste una solicitud de interpelar a un ministro, sabés que no va a venir, bueno, vos podés generar ese tipo de exposición, de decir yo me senté, vos no viniste, todo bárbaro. Me parece... Ahora, la otra cuestión era que los propios diputados podían llegar a expresarse en minoría. ¿Es algo que se puede llegar a dar? Sí, pero tampoco vemos hasta ahora una concurrencia muy grande. No sé, yo pienso esto. No, está bien, ahora estamos en el terreno de las especulaciones, porque lo único que vemos ahora son 2 los que están sentados, un diputado y una diputada. Yo no veo un poco quiénes son. La diputada Frade creo que es la que ingresó segunda, la diputada Frade. Ah, mira, Jessy de la coalición cívica. Tiene más vista que un lince. Al diputado no logro reconocer quién es, pero no se ve. Bueno, pero yo digo esto.
vos citás la noticia de ayer en todos lados, con la carta incluida, con lo que sea, es la foto y la reunión que finalmente, y el acuerdo que suscribe el gobierno de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos con la Argentina. ¿No te vas a expresar en minoría? ¿Vas a desaprovechar esa oportunidad política? Claro. Bueno, venimos de una comisión donde se abordó el tema y se dictaminó un proyecto de Máximo Kirchner de Unión por la Patria que de alguna manera lo que hace es refrendar los artículos de la Constitución que le dan las atribuciones al Congreso para aceptar o rechazar cualquier tipo de endeudamiento externo que tenga nuestro país. Y saltó el tema, ¿no?, de todo lo que fue el día de ayer, donde los detalles que se conocen hasta ahora son por boca de funcionarios de Estados Unidos. Scott Bessent, que dio algunas entrevistas, y ayer también se pronunció en esta conferencia de prensa en la Casa Blanca, y también de Donald Trump, ¿no?, donde ayer dijeron, bueno, nos interesa que no haya intercambio con China, no en términos del swap con China, ni comerciales, eso puede la Argentina tener, dijeron, sino que nos interesa que China no tenga injerencia en los puertos, en determinadas inversiones, todo lo que tiene que ver con minería y demás. Así que es más por ese lado la preocupación que tiene Estados Unidos de que la Argentina no tenga esa vinculación con China. Bueno, seguimos viendo solamente... Meli, sí. Me permití, porque tenemos la oportunidad, y le solicitamos al diputado Esteban Paulón que por favor se acerque. Adelante. Le agradecemos al diputado exactamente de Encuentro Federal y representante del socialismo. Bueno, cuéntenos un poco el panorama de qué es lo que vamos a ver en un rato, si es que vamos a ver algo, porque no hay mucha expectativa y faltan 12 minutos para que deje de sonar la chicharra. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Depende de la voluntad de hacer circo que tenga la Libertad Avanza, ¿no? Porque ellos mismos informaron anoche tarde, a las 11 de la noche, que los funcionarios citados no vendrán, una vez más no vendrán. Karina Milei, Caputo, puede ser que se excusen porque están llegando recién de viaje de Washington, pero la verdad que Mario Lugones no está en ningún viaje, es simplemente un menosprecio al Congreso. Ayer en declaraciones públicas dijo que 2 semanas antes de las elecciones no iba a prestarse. La verdad que él no tiene que decidir si prestarse o no, hay una obligación constitucional. Ahora, si sabiendo que los bloques de la oposición hemos planteado un aplazamiento de esta fecha, el presidente de la Cámara y los diputados y diputadas de la Libertad Avanza se sientan en sus bancas, cosa que no hacen nunca, bajaremos también a darles el debate, porque es insólito esto. O sea, no vienen nunca, no cumplen con sus obligaciones, no vienen los funcionarios y ahora van a venir a victimizarse de que la oposición arrugó y no quiso hacer las interpelaciones. Sí, diputado Paulón, gracias. Melina Frederman y Jessica Calcaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el bien, muy bien, acá en el piso de DTV. Recién yo le preguntaba a Jessy, que sabe mucho más de reglamento, pero bueno, aprovecho que estamos conversando. ¿No hay consecuencias, más allá de lo político, no hay consecuencias directas si se cita un funcionario y ese funcionario no viene? Debe haberlas, porque es una obligación de los funcionarios. Lo que pasa es que aquí se ha normalizado, Melina, la anormalidad constitucional. Un gobierno que puede no cumplir una ley y que lo pone por escrito, ¿te parece o te imaginas lo que le preocupa que efectivamente tengan que venir o no los funcionarios a rendir cuentas? Obviamente que serían pasibles de una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público. En el caso de Lugones sería una más. Yo lo tengo denunciado ya por esa causa vinculada a la no aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, pero evidentemente tenemos que lograr recuperar el rol del Congreso y en ese recuperar el rol del Congreso, la decisión que tomen los funcionarios es central. Si los funcionarios vinieran a dar explicaciones, claramente estaríamos contribuyendo a restituir algo de los equilibrios de la democracia. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Si hubiese venido hoy Luis Caputo aquí al recinto, ¿qué le hubiese gustado preguntarle sobre lo que conocimos hasta ahora, ¿no?, por algunos funcionarios norteamericanos sobre esta nueva forma de endeudamiento, la posibilidad de un swap después de las elecciones? ¿Qué le hubiese gustado preguntar? Le preguntaría si él sigue a cargo del Ministerio de Economía o si directamente ya está tercerizado en Scott Bessent, porque la verdad que los anuncios económicos en Argentina se hacen por tuit en inglés mientras él viaja en vuelo a Buenos Aires.
Esto ocurrió la semana pasada, él se tomó un vuelo para venir a Buenos Aires para darle un reportaje a un periodista en La Nación Más, y mientras estaba en vuelo Scott Bessent contaba lo que acordó con Cristalina Georgieva. Entonces, que nos cuente, ¿sigue a cargo o no del Ministerio de Economía? Y si no sigue más a cargo del Ministerio de Economía, que renuncie, que deje el sueldo, que se vaya a la playa como hizo ya en otras ocasiones. Pero lamentablemente me parece que ni siquiera eso le vamos a poder preguntar. Diputado Paulón, lo mismo va a pasar a partir de las 2 de la tarde, donde está citada la otra sesión especial, a donde se esperaba la concurrencia o la comparecencia de la secretaria general de la Presidencia y también el ministro de Salud. Y hasta donde entendemos, tampoco van a venir. No, el mail que nos llegó decía que ninguno de los 3 funcionarios vienen. Es grave, la verdad que cada día que pasa y la secretaria general de la Presidencia no explica Libra, no explica Andis, no explica las coimas, crecen las dudas, crecen las inquietudes y efectivamente estamos frente a una situación muy, muy compleja, así que espero que recapaciten, que acepten esta modificación de fecha que le hemos hecho desde los distintos bloques, con la firma de los presidentes de todos los bloques de la oposición, y que se ciñan a venir a dar explicaciones al Congreso, que es lo que corresponde. Y, diputado, también la agenda va a continuar el día de hoy con el tratamiento del presupuesto 2026. Bueno, creo que va a venir el titular del ARCA. Y en el día de ayer también los distintos bloques presentaron algunas propuestas de invitados, sean funcionarios o de otros sectores, que les gustaría que vengan a exponer sobre el presupuesto o hacerles preguntas. En el caso de Encuentro Federal, o en el suyo en particular, ¿le gustaría invitar a alguien en particular para lo que es el debate y el tratamiento del presupuesto? Nosotros creemos que es importante que no solo estén los funcionarios del Ministerio de Economía, algunos entiendo van a ir viniendo, el ministro de Economía siempre rehúye a dar explicaciones, esperemos que esta vez no sea nuevamente esa la ocasión, estamos pidiendo su presencia, pero nos parece importante que representantes de los sectores de educación, de la ciencia, de las universidades, de la salud, puedan estar presentes, porque también el presupuesto finalmente refleja el modelo de país que queremos construir, y nosotros creemos que un país sin salud, sin educación, sin desarrollo productivo no es posible. Por eso es importante que todos estos referentes estén, los gremios docentes, los gremios universitarios, también porque aquí en este Congreso hemos votado este año 3 leyes que están vigentes a pesar del veto del presidente, que son la emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica y lo que tiene que ver con el financiamiento universitario, y esas partidas tienen que ser incorporadas en el presupuesto. Entonces, de este diálogo con el Consejo Interuniversitario, con los referentes de los gremios docentes, con las entidades de la discapacidad, pueden salir las propuestas de cómo ir incorporando en el presupuesto 2026 todas estas demandas, que el gobierno puede hacerse el sonso ahora de acá a fin de año diciendo que no tiene las partidas, pero que ya no puede seguir diciendo que el año que viene no las va a cumplir, porque estamos a las vísperas de un presupuesto totalmente nuevo y estas partidas tienen que ser incorporadas. Diputado, gracias, lo liberamos porque bueno, ya está sonando la chicharra. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gonza. Bueno, Meli, estamos viendo, mientras tanto, el pasaje de los diputados que se van acercando hacia el recinto. Bien lo decía recién el diputado Esteban Paulón, ¿no? Y un poco es lo que nosotros estábamos dialogando. Yo creo que no hay ni siquiera una claridad por parte de los legisladores a la hora de saber realmente qué va a pasar en el recinto, si va a haber expresiones de minoría, si va a anunciar el presidente de la Cámara que no hay motivo por el cual continuar con la sesión y se va a pasar a las expresiones de minoría, y ahí hay que ver si hay diputados que se quieran expresar, pero la realidad es que ya estamos a 4 minutos nomás de conocer exactamente qué es lo que va a suceder. Yo lo que me pregunto, pero es una pregunta en el aire, no es que estoy pidiendo que ustedes tengan la respuesta para esto, es ¿cómo repercute o cómo cree en todo caso en el ideario de La Libertad Avanza, cree que repercuten estas actitudes en su electorado? Ese electorado duro que independientemente de lo que pase, llámese Andy, llámese Libra, llámese Fred Machado o lo que quieran, o llámese reimpresión, no reimpresión de boletas, lo que fuere, que tiene un electorado que es duro, que es fiel, que no le importa casi la cara que esté en la boleta, sino que acompaña un programa político. ¿Cómo cae o cómo repercute esto? Que tienen que contar, dar respuestas, aclarar dudas y no vienen. ¿Esto impacta negativamente? ¿Es indistinto?
no les importa, Claro. no les hace mella. ¿Qué piensa la Libertad Avanza, digamos, profundo en su corazón, si uno pudiera hacer esta analogía? Bueno, tuvimos un tuit, en la red social X se pronunció el presidente de la Cámara, Martín Menem, sobre la agenda que estaba intentando impulsar la oposición, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el mensaje era, es inédito lo que está queriendo hacer la oposición con este gobierno, es una obstrucción permanente, es un espíritu, se podría decir, destituyente. Sí. Y bueno, creo que parte de estos, digamos, de estas interpelaciones también las considera así el gobierno, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que estamos también muy cerquita de elecciones de recambio legislativo, a donde seguramente la Libertad Avanza tiene que estar muy preocupado, yo creo, después de lo que fue la baja de su principal candidato. No es uno cualquiera, es el principal candidato, José Luis Espert, lo tenés que bajar de la boleta. Es más, vas a ir a votar con la cara de José Luis Espert cuando José Luis Espert no es más el candidato, y vos tenés una libertad, un gobierno que no quiere sentarse a dialogar con el Congreso. Entonces, ¿cómo construís ahí política? ¿Cómo construís? Claro. Porque digo, sobre tu núcleo duro está claro. Yo creo que va a haber un porcentaje de personas que no van a irse al kirchnerismo. Ese voto enojo no se va a ir al kirchnerismo, pero por ahí se traduzcan que no va a ir a votar. Claro. Bueno, un poco lo que pasó en septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hubo una abstención, o sea, sobre todo afectó, me parece, al oficialismo, que quizás ahora puede achicar alguna diferencia en las de octubre, pero no sé si no creo que le alcance para recuperar. No, bueno, y en este contexto tenés este acuerdo con los Estados Unidos, este principio de swap, que digo, tampoco es que recontra conocemos los detalles, donde está todo muy sujeto a qué es lo que va a pasar en las elecciones. Claro. Y si bien no tenemos la bola de cristal y las encuestas metodológicamente no pueden alcanzar a determinar qué es lo que va a pasar, el propio gobierno, esto off the record, ¿no? Les han llegado encuestas que no son nada favorables. A ver, nos llama Gonza. Nos llama Gonza. Te dejé con la palabra en la boca. Gonza, vamos con vos, dale. Sí, exactamente, escucho, Meli, perfecto. Tenemos un minutito para escuchar un concepto del diputado Giuliano. Bueno, diputado, gracias por estos minutos y cuéntenos un poco cuál es su reflexión respecto a lo que va a pasar o no en el recinto en instantes nomás. No, es patética la posición del gobierno porque evidentemente desnuda un modus operandi. Ayer llega la nota tarde de que no van a comparecer, de que no van a venir. Y la verdad que es deplorable, ¿no? Porque te deja en una situación de gravedad institucional en donde el Congreso, ¿qué es lo que tiene que hacer para que funcionarios públicos, ¿sí?, terminen dando respuesta acatando la Constitución? O sea, ellos que venían a terminar con los privilegios se empiezan a esconder. Los veíamos ayer en Estados Unidos, nosotros en todo momento un grupo de diputados de perdón que lo interrumpa. Mil disculpas, se está sentando el presidente de la Cámara de Diputados y no lo quiero cortar en vivo, pero probablemente en cuanto empiece a hablar y ahí empiece la sesión tenemos que ir en vivo con eso. Discúlpeme, ¿eh? No, por supuesto, estamos todos pendientes de eso. Bueno, gracias. Espero poder conversar con más tiempo en otro momento. Es desprolijo, pero así sucede. La prioridad obviamente es ver qué es lo que pasa dentro del recinto. Se está sentando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con muy pocos diputados, por lo menos de lo que nosotros vemos sentados en la mesa. Yo no veo, Jessy, si vos ya ves eso, me sorprende, sos una mujer biónica. No, sabés el panel que tengo no lo ves. Nuestra colega, Meli Jofre, Meli, sí. Sí, nos dice que era Ketglas el que estaba solito. Fabio Ketglas de la Unión Cívica Radical, así que le agradecemos por mandarnos la información. Total, pero escúchame, preguntale a Meli si ve cuántos supuestamente estar sentados, pues yo creo que son 10, 15, no sé. Ni veo, obviamente. Sí, ahí le vamos a consultar. Bueno, vimos que estaba el diputado Giuliano, Democracia para Siempre. Ahí la vemos a la diputada Frade de la Coalición Cívica, que es la que había alcanzado a ver, Fabio Ketglas. No sé si más atrás, no sé si... A ver, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sentados como en el centro, en el hemiciclo. Todos los costados no hay nadie.
Me dice Meli que son 12 en total los diputados que están sentados. Estamos en comunicación realmente porque desde los palcos se ve todo. Gonza está fuera del recinto, claro. Está armado afuera porque, bueno, obviamente es el lugar estratégico donde tiene que estar para ir hablando con los protagonistas. Que me disculpe el diputado Giuliano, que quedé pésimo, pero ahí estamos viendo y escuchamos. Logrado el número reglamentario, esta presidencia declara fracasada la sesión convocada en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento. Buenos días. ¿Presiones en minoría? Ahí se están levantando los diputados, no se consiguió ni siquiera que se quedasen expresándose en minoría. Yo creo que ahí, Gonza, vas a tener un lugar prioritario para volver a vos y seguramente, bueno, escuchar cómo repercute esto que acaba de pasar, que es una sesión convocada y fracasada, ¿no? Sin quórum para poder dar esta sesión o desarrollar esta sesión informativa que pretendía escuchar al ministro de Economía, Luis Caputo, que está volviendo, está en vuelo, ahí lo confirmaba el diputado Paulón, desde los Estados Unidos a Buenos Aires. Sí, así es. Bueno, nos confirmaba nuestra colega Meli Jofré que no se hizo presente ningún integrante de Unión por la Patria, que fue uno de los impulsores de la sesión, que venían igualmente de la comisión más temprano, ¿no? Donde debatieron un poco sobre todo el tema de la deuda. Hay una carta dirigida al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, firmada por Germán Martínez y equipo. Después leo quiénes son los que, Pichetto, los que firman. También, Julián, Oscar Sago, son varios, de distintos bloques. Sí. Sí, ahí leemos, bueno, leo primero los firmantes entonces. Es Germán Martínez, Pichetto, Juliano, Oscar Sago, Cristian Castillo, Cecilia Moró, Oscar Carreño, Carla Carrizo, Marcela Pagano, Juan Carlos Giordano, Paula Penaca, Carlos de Alessandro, Lourdes Arrieta, Eduardo Falcone, Vilma Ripoll y Gerardo González. Y dice: nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera al ministro de Economía, el señor Luis Caputo, a la secretaria general de la Presidencia, la señora Karina Milei, y al ministro de Salud, señor Mario Lugones, que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara. La frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente, decidida en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Los mencionados funcionarios alegaron mediante nota con fecha de ayer cuestiones de agenda que le impidieron cumplir con la interpelación y sigue, pero nos llama Gonza. Enseguida completamos esta nota. Gonza, dale vos. Bueno, Meli, en este caso para hablar con el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Diputado, gracias. Bueno, ¿qué le merece en principio la no llegada de los ministros? Unión por la Patria no ha bajado, entiendo, al recinto. ¿Qué han acordado y qué va a pasar a las 2 de la tarde, no? ¿Cómo le va? No, ¿qué tal? Muy bien. Todo rarísimo. Karina Milei ya aterrizó hace rato y bueno, no sé. De golpe los diputados no vinieron. A mí, nada, me pareció que había que venir. Y que Karina Milei tendría que haber venido, se especuló tanto con que sí, con que no, no sé, demasiada vuelta. Yo no sé bien qué pasó. Diputado López, ¿cómo le va? Sé que tiene muy poquito tiempo. Melina Freyderman, Jessica Calcaño la saludan desde acá. ¿Cómo les va? Acá estábamos leyendo justo en vivo una nota que no vemos que usted haya firmado, no significa que no suscriba al contenido, donde dicen, bueno, pongan Me ustedes... la mandaron a último momento. Por eso. Pero dice, pongan Me la mandaron a último momento. Así que... Perfecto, si no la hubiera firmado, supongo. Si me hubiesen explicado por qué, sí, porque después me enteré que Karina Milei está aterrizada hace 3 horas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y en el Tango 0 no sé cuánto se duerme. Así que no entiendo bien qué arreglaron. No sé. Acá en la nota lo que dice es, bueno, pongan ustedes la fecha cuando quieren venir. Dice así, más o menos. Claro. Pero Karina Milei podía venir, me parece. Karina, Lugones creo que está en el país. Yo no sé nada. Yo no participé de nada, no sé nada. ¿Y qué le explicamos a la gente? Yo vine a dar quórum. ¿Qué le explicamos a la gente? Que le explique. Y bueno, los que expliquen, los que no bajaron, los que acordaron, yo no tengo ni idea.
O sea, un acuerdo... Yo no tengo ni idea, por eso mucho no les puedo decir. Claro, pero no ¿qué? sé, capaz que está bien lo que hicieron, pero capaz que está mal. No sé. Ajá. Y ahí que de costado, ¿qué, No sé. ¿qué está pasando? Que lo veo que mira así para el costado. No, nada. Ah, me imagino No, desconcierto. miro a mis compañeros que tenemos una reunión. Ah, Sí, sí. ¿Y cómo va a seguir todo? ¿Usted motivaría otra citación de estos ministros, de estos funcionarios? Y los que los que tuvieron la iniciativa, que la vuelvan a tener y acompañaremos. Está bien. Y listo. Y listo. Bien. Bueno, gracias, diputado López, muy amable. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. El desconcierto, Gracias. ¿no? De no comprender bien qué es lo que pasó. Sí, así es. Y todo indicaría que con esta nota que estabas leyendo vos, Meli, Sí. la de las 2 de la tarde ni siquiera se convocaría o no se esperaría que, como la de recién, que haya quórum y vaya el presidente de la Cámara, Martín Menem, sino que directamente lo que están diciendo la mayoría de los bloques, bueno, la coalición cívica es de las pocas que no firmó, porque vemos que está Unión por la Patria, vemos que está el presidente del bloque Encuentro Federal y varios miembros del encuentro también del MIT de Oscar Sago, el Frente de Izquierda, está Democracia para Siempre, Izquierda Socialista. Dice que la nota que enviaron... Coherencia de Marcela Pagano. Tenés también. razón, perdón, Jessy, que te interrumpí. Primero la foto, ¿no?, del recinto vacío, casi como que uno no entiende si está llorando el recinto, si no tiene nada que decir el recinto, si no tiene nada que explicar. Pues yo digo, bueno, en el medio está la gente, ¿no? Los electores de cada uno de estos espacios. A ver, vamos con Gonza, que tiene otra protagonista muy importante para conversar. Exacto, la diputada Dania Tabela, que recordemos es una diputada radical del bloque Democracia para Siempre, y la gran pregunta, diputada, es primero cómo está y qué va a pasar a las 2 de la tarde desde su punto de vista o desde su información respecto a la otra convocatoria. A ver, bueno, primero muchísimas gracias. Desde ayer a las 10:05 de la noche, 22:05, llegaron las 3 notas firmadas por el jefe de gabinete de ministros comunicando que no iban a asistir ninguno de los 3 convocados a la reunión. Con lo cual a las 14 horas va a pasar lo mismo que ahora, no va a haber sesión porque no tiene sentido sentarnos a escucharnos entre nosotros, cosas que ya dijimos, si los ministros no van a venir y mucho menos a esperar que el presidente haga todo el show que intentan hacer, digamos. La realidad es que tienen que volver a convocar, a pedirles una nueva fecha para citación a los 3 ministros que habíamos citado, a los 2 ministros y a la secretaria general. Sí, y acá, diputada Tabela, perdón, buen día también. Me colgué a la conversación y no la saludé. Melina Frederman y Jessica Alcaño en el piso. Acá la nota que dice que... ¿Cómo andan? Bien, gracias. Que dice que ustedes recibieron, lo que se alegan son cuestiones de agenda, que esos son los motivos por los cuales estos funcionarios no vinieron. Pero, a ver, del ministro Caputo entendemos, estaba volando, estaba viajando, perfecto. Pero, por ejemplo, llegó 10:30 de la mañana, el Tango 01 aterrizó 10:30 de la mañana. Hay tiempo para llegar a la sesión. Sí, estaba aterrizado. Entonces salvo que haya venido en otro avión. Sí, no lo sé. Pero bueno, pareciera que no se explican esas cuestiones de agenda, sino que lo que deja trascender esta actitud es que no les importa dar respuesta. Efectivamente, no les importa venir al Congreso de la Nación a dar ningún tipo de explicación ni ningún tipo de opinión de lo que están haciendo. Esto es así, digamos. Nosotros también sabemos que es parte de la estrategia que tiene el gobierno de ningunear al Congreso de la Nación, pero esto es riesgo país, ¿eh? Esto es riesgo país. Cada vez que el presidente de la República y sus funcionarios, que no los eligió nadie, salvo el dedo de él, ningunean al Congreso de la Nación, es riesgo país. Y sepámoslo todos los argentinos. ¿Por qué es riesgo país? Porque justamente lo contrario es lo que le están pidiendo los inversores. Los inversores le están pidiendo que mejore su vínculo con la oposición, que genere canales de diálogos y ellos vienen y hacen esto. Cada ninguneo al Congreso de la Nación es un punto 2, 3, 4, lo que sea de riesgo país. No le cree nadie a este gobierno, ni siquiera al Congreso. Y diputada Jessica Calcaño, la saluda, buenas tardes. Sí, Jessy, ¿qué tal? ¿Debería haber alguna consecuencia legal, constitucional, por no hacerse presente? Porque no es la primera vez, ¿no?, que sucede esto de una interpelación, pasó con el caso Libra, y bueno, algunos funcionarios no vienen al Congreso. Hay varios tipos de consecuencias. Por un lado, incumplimiento de los deberes del funcionario público. Por otro lado, bueno, por supuesto, en el caso de Franco avanza la moción de censura. En el caso
de los demás funcionarios, tendrán toda su responsabilidad, pero hay una consecuencia que nadie está midiendo, que es que cuando no te cree nadie, tampoco te cree la gente que va a las urnas el 26 de octubre. ¿Y qué cree que va a pasar el 26 de octubre? Ese voto que es de la Libertad Avanza y que por ahí está viendo estas actitudes y no le gustan. ¿Cree que va a ir a otro espacio político? ¿Cree que se traduce en que no van a ir a votar? ¿Qué piensa que va a pasar con ese voto que le llamamos voto bronco o voto enojo? No, primero que no es un voto de la Libertad Avanza, es un voto circunstancial de la Libertad Avanza en un balotaje contra Sergio Massa, digamos, ¿no? Contra el kirchnerismo. Por lo tanto, no es de la Libertad Avanza ese voto es de cada uno de los ciudadanos que decide en el momento, de acuerdo a cómo esté transitando el momento de su vida en vínculo o de su vínculo con el resto, con la mirada hacia la política, qué es lo que vota. Algunos en septiembre, por ejemplo en las provincias de Buenos Aires, decidieron no ir a votar, otros fueron y lo hicieron por una alternativa que rompía la polarización, como en el caso de Somos. Yo en particular espero que lo hagan por provincias unidas en esta elección, pero la realidad es que hay una oferta muy amplia de voces, yo les denomino voces, no listas, en las distintas provincias, que permiten pararse por fuera de los extremos, del extremo del ninguneo a las instituciones democráticas, del extremo del enojo, de la locura, de los gritos, y del extremo que representa el kirchnerismo. Así que yo creo que en esta oportunidad hay una oferta muy amplia y espero que el ciudadano se acerque a votar, porque si no elige él, eligen por él. Entonces me parece que eso es lo importante. Y, diputada, mencionó recién que está avanzando una moción de censura hacia el jefe de gabinete Guillermo Franco. Sabemos que ayer hubo una comisión donde se dictaminó sobre este tema y hubo un debate. Estuvieron en el dictamen de mayoría que propone que sea interpelación con moción de censura incluida, otros que plantean solo interpelación sin avanzar con moción de censura y otros, bueno, de rechazo, ¿no? ¿En qué posicionamiento está usted y cuál le parece que es el mejor camino, ¿no? para avanzar? Mira, yo trato de ser muy respetuosa de los tiempos y de las instituciones. Ustedes me conocen. La verdad que si vos me preguntás racionalmente y apostando al sentido común, yo quiero la interpelación y después podemos hacer el segundo paso de la moción de censura. Ahora, si me lo preguntás ahora, recién salida, enojada, digamos, porque los ministros no vienen, voy con las dos manos. Entonces digo, no, bueno, hay que tratar de calmarse. Yo creo que hay que hacer la interpelación y después iremos avanzando. Lo que sí creo que todos aquellos que hoy ningunean las responsabilidades que tienen como funcionarios del gobierno, tarde o temprano van a incurrir en la figura de incumplimiento del deber del funcionario público. Uno no puede esconderse todo el tiempo de los requerimientos que le hace el Congreso, de los requerimientos que le hace la sociedad. Me parece que hay un momento en el cual ese hilo se corta y que tiene que empezar a madurar el gobierno y hacerse cargo de sus responsabilidades. Y ese presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que usted está diciendo es que en todo caso no se descarta que el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, avance a ver si hay base para iniciar juicios políticos. No, todo eso es una cuestión que justamente se reserva para las situaciones más críticas. Okay. Me parece que lo que hay hasta acá es eso, es incumplimiento de deber de funcionario público, que igual tiene su penalidad y su situación. Me parece que vamos a tener todo con mesura y con prudencia y respetando los tiempos institucionales. Bien, diputada, bueno, gracias, estuvo un ratito largo con nosotros, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día y seguro nos vemos en un ratito. Sí, claro, en un ratito nada más, tal cual, porque a las 2 de la tarde, digamos, todo indica que lo que tiene que hacer es lo mismo, bajar al presidente de la Cámara de Diputados, ver si hay o no hay quórum, esperar a ver qué es lo que sucede, y si no hay quórum, dar por levantada la sesión, que parece que es lo que se va a repetir. Ahora, ¿qué pensará la gente, no, de todo esto? De verdad, ¿qué pensará el electorado? ¿Qué pensará aquel que suscribe al programa de gobierno? Yo escuché en esta última semana, no sé vos, Jessy, pero personas que abiertamente apoyan al Congreso, que apoyan a la Libertad Avanza, y en un caso me decía, a mí la verdad, una persona, por ejemplo, me decía, a mí la verdad no me importa si está José Luis Esper, si está Santilli, si está Karen Reijard, a mí no me interesa, yo igual acompaño a este programa de gobierno, a estas metas, así que a mí me tiene sin cuidado. Yo ya sé que
voy a ver la cara de un candidato que no es el candidato, porque recordamos de nuevo, por si hay personas desprevenidas, no creo, porque nuestra audiencia está recontra súper informada. La cara de José Luis Espert va a aparecer, el nombre de José Luis Espert va a aparecer, porque no hay tiempo y no hay costo para reimprimir esas boletas. Sí, sobre todo el tiempo era lo que... por lo menos la Cámara Nacional Electoral para su fallo. No así el tema de los afiches. ¿Vieron esos afiches que aparecen en las cabinas de votación, que son a donde se ve la lista completa, donde está como la información adicional de todo lo que no entra en el instrumento de boleta única de papel? Esos afiches ahí están viendo, porque ese costo sería de 7 millones de pesos. Entonces ahí están viendo, digamos, si las reimprimen o los reimprimen. Y aparentemente también no son tantos los afiches, porque los afiches van por mesas habilitadas en las escuelas, o incluso pueden ser menos, viste que capaz que hay muchas mesas, pero hay una sola cabina, listo. Entonces son menos los afiches, capaz que llegaban a reimprimirlos. Pero no importa, la cuestión es que hay gente que dice, a mí no me importa 3 pepinos, yo ya sé lo que pienso y ya sé hacia dónde va la Libertad Avanza dentro del Congreso, yo voy y voto igual, a mí no me importa la cara de quien esté, a mí no me interesa. Después escuché el otro lado, por ejemplo, escuché una persona que acompaña toda la postura y toda la mirada de la Libertad Avanza, pero muy atento a las últimas decisiones o las últimas posturas de sobre todo el presidente de la Nación. No estamos en elecciones de presidente, pero de todos modos dicen, a mí no me gustó lo que pasó con los discapacitados, a mí no me gustó lo que pasó con los médicos del Garrahan, a mí no me gustó lo que pasó con José Luis Espert. No voto, pero no estoy encontrando a quién. No me siento cómodo con otros espacios políticos o no los conozco tanto. No, mismo me preguntaba, ¿y vos qué pensás? No, bueno, cada voto es personal, yo no puedo incidir en ese sentido, pero me parece también eso, ¿no? Como que el resto de los espacios políticos les ha costado mucho capitalizar y visibilizar cuál es su programa dentro del Congreso. Sí, y creo que también que todavía vemos lo que se denomina una polarización negativa, ¿no? Que también hay mucho voto que es en contra de, no a favor de tal o cual lista, sino, por ejemplo, para castigar al oficialismo, la herramienta puede ser una lista determinada. O la herramienta para expresarse con un antiperonismo, quizás también la herramienta, o sea, entonces está muy cruzado también en la elección, que no es tanto, digamos, cada sector, o sea, cada espacio político tiene un núcleo que lo defiende, lo sustenta y demás, pero una elección no se gana solo con ese núcleo duro. No, pero también, Jessy, es cierto que cambiaron muchísimo las maneras de hacer campaña y tiene que cambiar todavía más porque estamos atravesados por una nueva forma de hacer política. Vos fíjate que es tan así que un funcionario que es citado, incluso le dicen, vení cuando vos quieras, y no vienen. No, y además en un punto particular... O sea, es una nueva forma de hacer política, ¿me entendés? Evidentemente... Sí, yo creo que acá igual hay un tema extra que es, efectivamente, hay un anuncio por parte de Estados Unidos de un acuerdo con el gobierno argentino, con la presidencia de Javier Milei, y los detalles los han dado sobre todo desde Estados Unidos, no funcionarios locales. Entonces era una oportunidad... digamos, también para poder conocer de primera mano detalles sobre las conversaciones que se están teniendo, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, endeudamiento, posibilidad de un swap y demás, es importante para la Argentina. Incluso ayer hubo bastante, no hubo una buena respuesta de los mercados, bajaron las acciones porque se había interpretado que, o sea, Trump dijo... Yo voy a apoyar a Argentina en tanto y en cuanto ganen las elecciones. Y hay muchos de los actores locales que dicen, eso quizás no ocurre en 26 de octubre. Quizás el gobierno no gane las elecciones de medio término. Pero después salieron a aclarar algunos, digamos, voceros del oficialismo diciendo no, se refería a las elecciones del 2027, que es más adelante, no es por ahora, o sea... Trataron de corregir un poco la interpretación que se hizo de las declaraciones que hizo Donald Trump el día de ayer, pero la realidad es que los mercados reaccionaron mal en un primer momento. El recinto continúa vacío porque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio el tiempo suficiente como para que se venciera esa convocatoria que había llevado adelante el Frente de Todos.
Eso era para las 12 del mediodía. La idea era que viniera el ministro de Economía, Luis Caputo, a explicar en detalle en qué consistía esta reunión bilateral que tuvo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y estas condiciones, por ejemplo, que está explicando Jessy, más todo lo, digamos, no solamente la letra chica de ese acuerdo, sino todas las derivaciones políticas que eso puede tener de cara a las elecciones, que son el 26 de octubre, que si bien son elecciones de medio término, elecciones que hablan del recambio de un Congreso, también es un Congreso que todavía no se puso de acuerdo en el presupuesto. El presupuesto que está previsto para el año próximo y que se mira con mucha preocupación que no estén dadas las condiciones una vez más para que se vote o para que se debata. Y también qué Congreso va a aprobar, los que dicen, es esta conformación de Congreso la que tiene que aprobar el presupuesto porque se debatió en este periodo, y están quienes dicen no, de todo lo contrario, o sea, que lo apruebe y lo debata el próximo Congreso, si son los que van a tener que seguir legislando con o sin ese presupuesto. Por lo pronto hay una agenda, un cronograma votado para avanzar en el presupuesto 2026. Fue por un emplazamiento que se hizo en la última sesión. El dictamen va a ser a principios de noviembre, con la posibilidad de sesionar el 12 de noviembre y darle la media sanción al presupuesto 2026 y darle tiempo al Senado para que antes del cierre del periodo legislativo de este año pueda también sancionar el presupuesto. Y a las 2 de la tarde este escenario que hemos tenido nosotras acá y que les mostramos puede repetirse, porque a las 2 de la tarde había otra sesión convocada para que vengan a dar explicaciones por la agencia Andis, la secretaria general de la Presidencia y el ministro de Salud, y ambos ya mandaron una nota diciendo que no van a venir, que tienen problemas de agenda. Del otro lado, otra nota diciéndole, pues pongan ustedes la fecha y esta novela no se termina, pero nosotros sí. Nosotros nos vamos, ya llega Mauricio cantando con todo su equipo, les van a seguir contando qué es lo que pasa y qué es lo que se prevé. Afuera es miércoles, es día de concentraciones y de marcha, así que también hay que ver cómo se traduce todo esto afuera. Nosotras nos vamos, por lo pronto. Nos vemos, Hasta mañana, gracias. Chau.